Hola, una vez más, queridos financieros por video. Es un placer grabar este tercer video respecto de la institución del fideicomiso. Y bueno, pues vamos a continuar. Nos quedamos en el segundo video con relación a lo que se refiere a los fideicomisarios, con relación a los derechos que en un momento dado tienen respecto de la sucesión en esta institución de fideicomisarios. Y bueno, pues hablamos de dos temas al final que tienen que ver con las decisiones cuando hay varios fideicomisarios, y respecto de que cuando hay varios fideicomisarios, establece la ley más de dos, pues siempre se va a consultar su voluntad. Y con relación a lo que no esté previsto para resolver este asunto, pues bueno, va a haber una votación que se va, como dijimos, a computar por representaciones, es decir, por el monto de representación en cuanto a los beneficios y no por personas. Y ya dijimos que en caso de empate, pues quien va a decidir es un juez de primera instancia. Desde luego, pues los jueces siempre son totalmente imparciales, y cuando nos referimos a que deberá ser un juez independiente, pues es que no se pueda comprobar relación entre ninguna de las partes y ese juez, y desde luego pues va a ser siempre el del domicilio del fiduciario. Entonces continuamos con nuestra presentación, y bueno, vamos a checar el artículo 385 de la ley en comento. Y bueno, hago la aclaración, el 384 no lo checamos, ustedes lo pueden checar en casa, no hago análisis porque es una obviedad lo que se señala ahí. Sin embargo, el 385 sí nos habla precisamente de quiénes son los únicos que pueden ser instituciones fiduciarias, pues obviamente las expresamente autorizadas para ellos conforme a la ley. Y en el fideicomiso, pues quienes podrán intervenir como fiduciarias, pues puede ser, como ya lo habíamos señalado, una o varias instituciones fiduciarias, y en su caso, pues estas de ser más de dos podrán actuar conjunta o sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que debe de establecerse cuando son varias fiduciarias? Pues en el propio contrato de fideicomiso, en la constitución del mismo, el orden en el que van a participar y las condiciones mediante las cuales van a sustituirse. Así, vamos a ver que tratándose de instituciones fiduciarias, estas dejarán de serlo ¿cuándo? Pues cuando lo prevea el propio fideicomiso, es decir, en el fideicomiso se puede prever la sustitución, cuando sea por renuncia. Oye, pues no, que no se puede renunciar, sí hay renuncia y sí puede haber remoción. Cuando la renuncia se da, como van a ver más adelante, por causas graves y se somete ante una autoridad jurisdiccional, y el caso de la remoción pues es el caso en el que el fideicomitente remueve a la fiduciaria, y en este caso pues deberá de considerarse o traerse o nombrarse de inmediato a otra institución fiduciaria para que la sustituya, y en caso de que esto no sea posible, pues entonces sí el fideicomiso se dará por extinguido. Y desde luego, bueno, pues otra forma de que la fiduciaria deje de ser fiduciaria, pues es cuando se concluya con el desempeño de su cargo, yo diría de su encargo. A ese respecto, bueno, pues vamos a hacer un análisis sobre los bienes o derechos que fueron transmitidos en fideicomiso, y el artículo 386 a ese respecto lo que nos dice es que podrán ser objeto de fideicomiso toda clase de bienes y toda clase de derechos, excepto aquellos, habla de una situación que a veces parece obvia para muchos, no lo es tanto cuando se hace el análisis jurídico correspondiente. La excepción es cuando se trate precisamente conforme a la ley
de bienes o de derechos estrictamente personales de su titular. Alguna obviedad diría, bueno, pues obviamente que si son estrictamente personales del titular, pues no los va a afectar en fideicomiso. Sin embargo, pues bueno, dependiendo de lo que decide en el fideicomiso, si se está afectando una parte de la hacienda, de la propiedad, de los derechos o la titularidad de los derechos en general, con las excepciones, y es ahí donde se ponen las excepciones al constituirse el fideicomiso. Desde luego, las excepciones al comentario anterior respecto de lo que sea exclusivamente del fideicomitente, bueno, pues están basadas en lo siguiente, y el propio artículo nos establece que los bienes que expresamente se reserve el fideicomitente, obvio, esos no van a participar. Los bienes que para el fideicomitente deriven del fideicomiso, cuando del fideicomiso se deriven exclusivamente bienes a favor del fideicomitente, pues esos no se podrán considerar parte de lo que es el patrimonio del fideicomiso. Y los bienes adquiridos legalmente respecto de tales bienes con anterioridad a la constitución del fideicomiso, pues es obvio que si esos bienes afectos en fideicomiso, a su vez, derivado de ellos, se dieron la adquisición legal a otros bienes, pues estos no van a poder ser considerados. Los bienes adquiridos legalmente respecto de tales bienes con anterioridad por el fideicomisario, obviamente pues todavía ni siquiera si en ese momento se vuelve fideicomisario, pues desde luego antes no era fideicomisario, y todo lo que haya adquirido con antelación pues no tiene relación alguna con respecto a los bienes que va a recibir derivado del fideicomiso. Los bienes adquiridos legalmente respecto de tales bienes con anterioridad por terceros, pues bueno, ya estaban en el patrimonio de los terceros, por más que hayan derivado o por más que esos bienes hayan sido adquiridos con antelación a la constitución del fideicomiso, pues desde luego surte en favor del tercero y no en favor de los bienes que van a considerarse dentro del patrimonio del fideicomiso. La institución fiduciaria, desde luego, pues tiene obligación de registrar contablemente esos bienes o derechos y los va a mantener totalmente separados de los activos de libre disposición. Desde luego que, bueno, aquí nos remata el artículo con algo que parece que no debería estar aquí, y se refiere a que el fideicomiso constituido en fraude de terceros podrá siempre ser atacado, yo no sé si sea la palabra correcta, podrá ser invocada su nulidad por los interesados en todo momento. Entonces vamos a avanzar con la forma que debe de tener el fideicomiso. Yo no veo la parte en donde se refiera a que debe ser ante notario público, desde luego la podemos derivar tratándose de bienes inmuebles o tratándose de bienes muebles o tratándose de las personas que participan, de los sujetos participantes, pero el artículo 387 lo único que nos dice es que deberá de constar por escrito. Y entonces nosotros decimos siempre por escrito. Esa es una reforma de ese artículo 352 desde el año 2000 y sufre una reforma más en el año 2003. Hay una obligación derivada de la constitución del fideicomiso y es la obligación ante el registro público del comercio, conocemos nosotros como registro público de la propiedad y del comercio, y el artículo 388 lo que nos dice es que cuando el fideicomiso se constituya su patrimonio con bienes inmuebles, pues se va a inscribir precisamente en la sección de propiedad del registro público del lugar donde los bienes se encuentren ubicados, y el fideicomiso pues siempre va a surtir efectos contra tercero a partir de la inscripción en el registro. Y el 389 se refiere a algo muy similar, pero trata de bienes muebles, y a ese respecto dice que va a surtir sus efectos igualmente a partir de la fecha de inscripción, y este va a un área especial que es el registro único de garantías mobiliarias del registro público del comercio. Entonces,
con relación a los derechos del fideicomisario en términos de lo dispuesto por el artículo 390 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues es lógico los derechos que va a gozar el fideicomisario y no serán otros sino los que se le concedan a partir de la constitución del fideicomiso y los que le conceda la propia ley a ese respecto. Y bueno, pues va a tener el derecho de exigir de la fiduciaria el cumplimiento del fideicomiso, tiene el derecho desde luego de atacar la validez de los actos que cometa la fiduciaria en su perjuicio por cualquiera de las dos situaciones, ya sea de mala fe o derivado del exceso de sus facultades, o podría ser también derivado de la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones. Y desde luego todo lo que, como ya habíamos dicho, se establezca en el acto constitutivo del mismo, que esa va a ser su base y va a ser su límite también para el fideicomisario. Desde luego, pues tiene el derecho de reivindicar bienes que como consecuencia del mal actuar de la fiduciaria pudiesen haber salido del patrimonio objeto del fideicomiso. A ese respecto, cuando no exista fideicomisario, no lo digo yo, lo dice la propia ley, pues las acciones les va a corresponder ejercerlas en su caso al Ministerio Público. Y en caso de que el fideicomisario sea incapaz, pues le va a corresponder ejercerlas a quien ejerza la patria potestad, al tutor, y yo diría que también en su caso podría ser, en un caso específico, hasta el curador. Bueno, a ese respecto, bueno, el 391 de esta legislación en comento nos establece facultades de la fiduciaria, y aquí hay que estar muy atentos porque son muy interesantes. ¿Y qué facultades tiene la institución financiera que actúa como fiduciaria? Pues tendrá todos los derechos y todas las acciones que se requieran para cumplir con el objetivo, con el deseo del fideicomitente. Desde luego, pues ¿dónde están sus límites? En las normas y en la constitución del mismo fideicomiso, del contrato de fideicomiso. Y desde luego, bueno, pues aquí establece una obviedad la ley, que estará obligada a cumplir el fideicomiso conforme al acto constitutivo. Bueno, también conforme a las normas, pues si algo se establece en el acto constitutivo que es contrario a la moral y al derecho, pues se tendrá por nulo. Y desde luego se dice que una fiduciaria pues no podrá excusarse o renunciar al cargo, pero desde luego la propia ley libera de esta obligación cuando se trate de causas graves, y no lo va a decidir la fiduciaria, lo va a decidir un juez de primera instancia. ¿De dónde? Pues del lugar del domicilio de la fiduciaria. Entonces, así vamos a ver que hay una parte que siempre se ha señalado y a algunos les encanta resaltarla, que la fiduciaria siempre deberá obrar como un buen padre de familia. A mí no me gusta el comparativo legal, desde luego esto tiene un remate en la misma legislación y dice que será responsable de las pérdidas o menoscabo solamente de los bienes. No dice la legislación solamente, pero hago la acentuación, hago el paréntesis, hago la anotación, porque dice o menoscabos de que los bienes sufran por su culpa. La pregunta será, pues, que los títulos sobre ciertos derechos no podrían sufrir un menoscabo o una pérdida, pero solamente se refiere a los bienes. Entonces, cuando se trate de títulos, pues jamás será verdad o tendrá la obligación de actuar como buen padre de familia. Desde luego, pues siempre nos preguntamos qué quiere decir el legislador. Es suficiente con el cumplimiento de sus obligaciones. Y ya por último, con relación a este video, que es nuestro tercer video respecto del fideicomiso, bueno, pues vamos a resaltar las causas de extinción del fideicomiso, y aquí vamos a hacer el análisis del artículo 392 de la misma ley general. Y desde luego, bueno, pues suena lógico, ¿verdad? ¿Por qué causa se puede extinguir un fideicomiso? Pues porque se cumplió con la realización del fin para el cual fue constituido. Entonces ya se cumple con el fin, pues se va a extinguir el fideicomiso. Otra, ¿qué pasaría si se hiciera imposible el fin
para el cual fue constituido, pues se va a extinguir, porque no podemos intentar, nadie está obligado a lo imposible. Por hacerse imposible el cumplimiento de una suspensión o una condición suspensiva, de que dependa el que se pueda lograr o no el fin del fideicomiso. Pues obvio que si no se da la condición suspensiva a la cual estaba limitado, condicionado, pues no se puede llevar a cabo. Luego, por no haberse verificado la condición suspensiva dentro del término señalado al constituirse el fideicomiso, si pusimos un término para que se cumpliera esa condición suspensiva, pues desde luego que no va a poderse llevar a buen fin el fideicomiso, no va a poderse cumplir con el objetivo. Y bueno, y la otra, pues ya la ley, cansada de que se pueda o no cumplir con la condición suspensiva, el legislador estableció claramente que en el caso de que esa condición suspensiva no se verifique dentro de los 20 años siguientes a la constitución del fideicomiso. Dice el legislador, ya no lo hiciste en tanto tiempo, no lo hiciste en 20 años, menos lo vas a hacer jamás, pues te quedan 30 años. Bueno, podría darse el caso, pero no se comprende así y el legislador puso un límite. La otra es por haberse cumplido la condición resolutoria a que haya quedado sujeto el fideicomiso. Probablemente se estableció derivado de que podía venir una característica en calidad de condición respecto de una resolución que se esperaba a través del fideicomiso o de una resolución de un tercero con relación al cumplimiento y objetivo del fideicomiso, y desde luego en ese sentido pues el fideicomiso se dará por extinguido. Así es que también tenemos el caso del acuerdo de voluntades entre las tres partes, fideicomitente, fiduciario o fideicomisario, sea singular o en plural, por la revocación que hace el fideicomitente, y aquí habrá que ser muy cuidadosos, porque si no se reservó desde la constitución del fideicomiso ese derecho, pues el fideicomiso será revocable. Así cerramos este video y bueno, pues les agradezco su atención y esperamos poder avanzar con relación a sus videos para que podamos continuar con la institución del fideicomiso. Entonces los espero en un nuevo video sobre el fideicomiso. Mi intención es que el día de mañana ustedes sean expertos.